A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6, parte A, y 15, parte A. Atravesamos tiempos cruciales, marcados por la apostasía. El pastor Eduardo Cartea, desde Buenos Aires, Argentina, nos trae hoy una reflexión ineludible para nuestros días, que nos insta a adoptar una lúcida elección, a defender una fuerte convicción y a responder a una urgente apelación del propio Señor Jesucristo a nuestras vidas. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y sin más preámbulos, los invitamos a poner una especial atención al mensaje de hoy y a compartirlo con los suyos. Dios bendiga al pastor Eduardo Cartea y a su ministerio de enseñanza bíblica para el tan necesario discernimiento espiritual en la Iglesia de Cristo. El Señor nos dé el entendimiento para recibir y aplicar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Es un gusto para mí el poder acompañarles hoy para abordar un tema muy importante en las Escrituras, en este segundo capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses. No hay lector serio de la Biblia y de los acontecimientos mundiales que no vea en estos últimos tiempos que son justamente los tiempos finales antes de la venida del Señor. La condición moral de este mundo, el avance de la ciencia, los progresos en las comunicaciones, la tecnología digital, la robótica, la inteligencia artificial, las ideologías perversas, dañinas que abundan hoy por hoy, la agitación de los pueblos, las guerras, la persecución de los cristianos. Todas estas cosas son como un eco de las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: miren, vengo pronto. En estos días justamente estaba leyendo un artículo sobre un comentario que hizo el inventor del famoso chat GPT basado en la inteligencia artificial. Y decía él estas palabras sorprendentes: estamos asustados. Efectivamente, el escenario mundial se está preparando para la gran apostasía y lo está haciendo de una forma muy acelerada. La preparación de la apostasía final terminará con la aparición de ese hombre diseñado por el mismo Satanás, ese gran falsificador, al cual la Biblia denomina con distintos nombres. Se le llama el hombre de pecado, es decir, el malvado, el hijo de perdición, el inicuo, es decir, el hombre sin ley, el opositor, como un adversario, etc. Los tesalonicenses temían que el día del Señor, el gran día de Jehová anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, les alcanzara. Pablo les enseña que no será así, porque el día del Señor no vendrá sin que ocurran ciertos eventos que el apóstol justamente señala en este capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. ¿Qué es el día del Señor? Por cierto, no es el domingo, el primer día de la semana. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento en que al primer día de la semana se le llame el día del Señor. Día, de hecho, equivale a un período de tiempo y será la época de juicios divinos que vendrán sobre este mundo incrédulo después que la iglesia haya sido arrebatada, trasladada a la presencia del Señor en la venida de Cristo en las nubes o con las nubes. Y este acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia, se denomina el día de Cristo o el día de Jesucristo, la parusía del Señor, es decir, su venida y su presencia para estar con los suyos para siempre. Luego, la palabra de Dios nos dice que comienzan los juicios
de la grande tribulación, continúa con los juicios a Israel, a los gentiles, a los ángeles, a Satanás y sus aliados, para terminar con el juicio de los hombres muertos en el gran trono blanco, y esto dicho, por supuesto, en forma muy sintética. Pero como vimos, el apóstol Pablo les dice que no vendrá ese día del Señor hasta que este personaje aterrador se manifieste en el mundo. Los tesalonicenses, por cierto, no tenían presente la enseñanza apostólica y por eso habían perdido su esperanza, inclusive su gozo. Sin duda, el mundo incrédulo verá en ese tiempo de gran apostasía, de deliberada rebelión contra Dios, la aparición de ese hijo del diablo, del anticristo. Pero además de eso, lo obedecerán, lo seguirán y quedarán fascinados con las dotes que tendrá de líder mundial, y luego, por supuesto, sufrirán las consecuencias de su siniestro poder, de los padecimientos que tendrán que sufrir, los tormentos de la tribulación que vendrá sobre toda la humanidad. Los que más sufrirán en ese tiempo, por supuesto, serán aquellos que, a costa de sus vidas, se nieguen a aceptar la marca de la bestia y se rindan al Señor Jesucristo, aceptándolo como el Rey y Salvador de sus vidas. Los horrores de los cristianos perseguidos por la Roma imperial en los primeros siglos de nuestra era, por la Roma religiosa en los siguientes siglos, la Inquisición con sus torturas, con sus cárceles, con sus piras de fuego, no tendrán comparación alguna con los lamentos que brotarán de corazones de aquellos mártires que serán objeto de la despiadada y mortal persecución de los esbirros de ese régimen de terror que dominará el mundo entero. En Apocalipsis 6, 9 al 11, tenemos una muestra de esos lamentos angustiosos esperando la redención final. Pero Pablo está diciendo a los cristianos del primer siglo en Tesalónica, y por supuesto a nosotros también hoy en día, que esa época trágica no vendrá a menos que ocurra lo que el apóstol Pablo les recuerda en los versículos que vamos a leer a continuación. Y yo le pido, por favor, que me acompañe. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye el apóstol: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Evidentemente, lo que el apóstol Pablo les está hablando en este párrafo precioso de las Escrituras nos lleva a considerar tres asuntos. En primer lugar, una lección, los versículos 6 al 12. En segundo lugar, una convicción, versículos 13 y 14. Y finalmente, una apelación en los versículos 15 al 17. En primer lugar, entonces, una lección, versos 6 al 12 de Segunda Tesalonicenses 2. Pablo les dice: vosotros sabéis. A pesar de que era una iglesia muy joven, Pablo les había enseñado ya verdades de escatología, de los eventos futuros, y efectivamente ellos sabían una cosa importante,
que había algo o alguien que estaba deteniendo la aparición de ese personaje siniestro al que la Biblia llama la bestia y que hemos también mencionado por otros nombres. Comúnmente le llamamos el anticristo. Bueno, en realidad, primera Juan, el apóstol Juan, habla del espíritu del anticristo y de muchos anticristos. Pero podemos hablar del anticristo porque en definitiva este será el final, el anticristo final de esa serie de anticristo. Así que está bien que lo llamemos de esta forma. Ahora bien, en los versículos 6 y 7 hay una complejidad y han sido objeto de varias explicaciones. No vamos a entrar, por supuesto, en este tema, solamente lo vamos a puntualizar, pero creemos firmemente que lo que Pablo nos está diciendo es lo que vamos a comentar a continuación. Leo nuevamente estos dos versículos, 6 y 7. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Bueno, misterio no porque sea algo misterioso, algo oculto, sino que es algo que está actuando en secreto hasta que sea plenamente manifestado. Misterio de la iniquidad se refiere, por supuesto, a la aparición y la manifestación del anticristo. El término iniquidad, anomía, significa sin ley y resume la actitud de este superhombre diabólico que en una total rebelión a la ley de Dios será ley para sí mismo. Rechazará la voluntad de Dios para establecer la suya propia en abierta oposición a todo lo divino. Es la esencia misma del pecado, esta iniquidad, porque justamente la palabra pecado significa transgredir la ley, exactamente iniquidad. Ante la manifestación final, entonces, de este misterio, ¿qué es lo que detiene? ¿Quién es el que lo detiene? Bueno, se han dado varias respuestas para esto, entre algunas interpretaciones. Unos dicen que fue el mismo imperio romano que en tiempos de Pablo no permitía el desarrollo de este misterio de la iniquidad. Bueno, otros hablan de gobiernos y leyes humanas, del pueblo de Israel, inclusive del ángel Miguel, de la iglesia del Señor, que con su influencia como sal y luz del mundo, cosa que es cierto, en realidad la sal preserva, la luz está impidiendo que las tinieblas vengan sobre este mundo en forma total, pero ninguna de estas opiniones es satisfactoria plenamente. ¿Por qué? Porque este poder tan grande y tan sobrenatural que tendrá este personaje, respaldado por el mismo Satanás, no cabe duda, y por sus huestes infernales, requiere para ser controlado de un poder también sobrenatural. Y no hay hombre, no hay ángel que tenga ese poder. Ese poder majestuoso es el de Dios, el soberano de los siglos y de la historia. Es Dios el que está deteniendo las fuerzas del mal porque es Dios el que dispone de los tiempos y de las sazones, de las ocasiones que están, como dice la Biblia, bajo su sola potestad. Y así como el Señor Jesucristo vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo, así también el anticristo aparecerá en el escenario mundial cuando Dios lo disponga. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Entonces, ¿quién es el que lo detiene? ¿Quién al presente detiene su manifestación? Bueno, no es otro, según nuestro entender, coincidente con el de grandes expositores de la Biblia, que es el poder de una persona, el Espíritu Santo, quien desde Pentecostés mora en la iglesia del Señor y está obrando a través de ella para cumplir el proyecto divino de la redención de los hombres y el desarrollo de la iglesia del Señor. Pero se nos presenta otro problema, y es en el versículo 7, porque allí dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y continúa en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. El problema se presenta de esta forma. Si es el Espíritu Santo, como creemos que es, ¿qué significa que sea quitado de en medio? ¿Significa que es retirado del mundo para permitir que el anticristo se manifieste? Bueno, decimos no por varias razones. En primer lugar, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios, entre otras muchas prerrogativas y perfecciones de su glorioso ser, es omnipresente. Segundo lugar, porque el Espíritu Santo, si se fuera del mundo, el universo se desvanecería. Uno puede leer
el Salmo 104 y allí habla de que Él es el que sustenta, el que da vida, el que vivifica la creación, el mismo universo. En tercer lugar, porque en el tiempo de la tribulación será predicado el Evangelio del Reino. Y ese Evangelio, predicado a una gran multitud, será creído también por una inmensa multitud, dice la Biblia. Y eso es por obra del Espíritu Santo que, como siempre, redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, tenemos que volver a preguntarnos, ¿cómo se interpreta la expresión quitado de en medio? Bueno, no significa que será removido del mundo, que dejará de estar en el mundo, que dejará de estar en el mundo, sino que dejará de estar en todo caso como lo está ahora, en la iglesia. Bueno, esto merece una explicación. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre aquellos hombres y mujeres de Dios, obviamente piadosos, cumplía sus propósitos, y a menos que sus vidas fueran de tal espiritualidad que permaneciera en ellos, podía ser retirado. Recordamos aquel Salmo 51 de David, donde dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy en día ningún creyente de la Iglesia del Señor puede orar de esta forma, debe orar de esta forma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que hemos recibido, aquellos que creímos en Cristo, permanece en nosotros para siempre y en forma continua, aún a pesar de nuestras caídas y de nuestras fallas y pecados. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14, versos 16 y 17. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, note por favor, mora con vosotros y estará en vosotros. Estas dos frases, mora con vosotros y estará en vosotros, son muy significativas, porque indican que la realidad se cumple. En el momento que el Señor Jesucristo dijo estas palabras y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba con los creyentes. Pero notemos que el Señor lo dice como un acontecimiento futuro. Estará en vosotros. Y efectivamente está en cada creyente desde el día de Pentecostés, desde el día que la iglesia se puso en marcha en este mundo. Así que la expresión sea quitado de en medio, entonces, tiene el sentido no de desaparecer, sino de dejar su poderosa actividad de impedir la aparición del anticristo. Hoy está como una persona en medio de su pueblo para cumplir los eternos propósitos de Dios. Pero cuando la iglesia desaparezca del escenario de este mundo, será quitado de en medio, diríamos, haciéndose a un lado y permitiendo que Satanás y su reino de tinieblas actúen como está previsto en la omnisciencia divina. Por lo tanto, el Espíritu permanecerá en este mundo dada su omnipresencia y su actividad vivificadora y santificadora, pero no impedirá el actuar de las huestes comandadas por el diablo. ¿Qué ocurrirá entonces? Bueno, los versículos 8 al 12 nos contestan muy claramente. Verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al ser quitado de en medio el poder del Espíritu Santo, ya no habrá impedimento para la manifestación. La palabra manifestación aquí es apocalipsis, una revelación, como si se tratara de un personaje que sale al escenario del mundo. Y esto me hace acordar mucho de aquel capítulo 6 de Apocalipsis, donde se mencionan los 4 jinetes o los 4 caballos del Apocalipsis, ustedes recuerdan, y el primero de ellos es el caballo blanco, que no es, por cierto, el Señor Jesucristo, eso aparece en el capítulo 19, sino que es el anticristo. Dice allí que viene venciendo y para vencer. Y allí se escucha una voz, dice Apocalipsis 6, que dice, ven y ve. Juan dice, que escucha esa voz, ven y ve. En el original, la palabra ve no aparece, sino que es ven solamente. Es como si dijera ven. Entonces no es para Juan la orden, sino
para ese primer jinete del caballo blanco. Ven, es como si dijera, bueno, sal a la palestra, sal al escenario. Y no saldría nunca antes si no recibir esa orden. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano y es el que da la orden para que los tiempos se cumplan. Será un verdadero superhombre, sin duda, este personaje, dotado con poderes extraordinarios, con una mente prodigiosa, con una capacidad de engaño, haciendo milagros extraordinarios a la vista de los incrédulos. Y en su ceguera, sin duda, los hombres le otorgarán el crédito de ser el gobernante mundial en lo político y en lo religioso. Bueno, esto a través del falso profeta, su compañero, y lo considerarán como un verdadero Mesías. Un falso Mesías cuya imagen será adorada por la humanidad perdida. Su actividad se prolongará por un espacio de unos 7 años, los que dura la 70ª semana de Daniel, la profecía de Daniel, allí en el capítulo 9, y el libro del Apocalipsis, desde los capítulos 6 al 19, nos relatan con lujo de detalles el tiempo y la acción de esa trinidad diabólica que constituyen Satanás, la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, los primeros versículos, es decir, el anticristo, que es el líder político, el líder militar, y también la segunda bestia, que es el falso profeta, que sube de la tierra, es el líder religioso. La humanidad incrédula, enajenada de Dios, lo aceptará como lo anticipó el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que le van a recibir, pero además le van a seguir, le van a obedecer. Se van a someter a su despiadado régimen totalitario. Y aún a pesar de las calamidades que sufrirán en el aciago período de la grande tribulación, le aceptarán como su líder, como su falso Mesías. Y al fin el anticristo, lleno de odio hacia el pueblo de Israel y al Dios de Israel, a la mitad de la semana de años de su imperio, romperá el pacto de protección contra ellos, impedirá el culto en el templo y logrará reunir un enorme ejército para destruir esa nación. Daniel le llama en el capítulo 9, versículo 27, el desolador. Pero también dice que en ese momento llegará la consumación, es decir, a raíz de las abominaciones que comete este maligno y perverso personaje y su programa, el fin del permiso divino se acaba y dice la Biblia, allí en Daniel 9, que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pablo lo expresa con las palabras en nuestro capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 8, indicándonos cómo concluirá el maligno reinado de este hombre de pecado. Dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por eso en el versículo 3 dice que es el hijo de perdición, porque su destino está anunciado, está sentenciado a condenación eterna. El término matará, que hemos recién mencionado, no significa que le dará muerte física al anticristo. Podemos con algunas versiones también traducirlo como lo derrocará y terminará con él. Y cuando dice destruirá, significa literalmente una abolición, hacerlo inoperante, quitarle todo el poder. Eso lo hará nuestro bendito Señor. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 19, 17 y los siguientes versículos que una vez reunidas las tropas de 4 confederaciones comandadas por el anticristo en el valle del Armagedón al norte de Israel, el Señor, con el resplandor de su venida, en poder y gran gloria, los vencerá, la bestia será apresada y con ella el falso profeta, y la Biblia dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y agrega, y los ejércitos que le seguían fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, que no es otro que el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, nuestro bendito Señor Jesucristo. El anticristo y el falso profeta, es decir, los ejecutores humanos de ese plan inicuo de Satanás, serán los que inauguren, por cierto, el lago de fuego, el infierno, la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Una lección. En segundo lugar, una convicción. Los versículos 13 y 14 de las Escrituras que podemos leer
Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que son versículos que producen en el corazón, en el ánimo del creyente, una enorme, una fuerte convicción. Pablo está haciendo un marcado contraste entre los condenados que no creyeron a la verdad, del versículo 12, y los creyentes en Cristo, de estos versículos que acabamos de leer, a quienes llama cariñosamente hermanos, hermanos. Comenzando con esa conjunción adversativa, el versículo 13, pero. Ahí está entonces el contraste. Fíjense, hay varios contrastes que indican una verdadera convicción para aquellos que somos del Señor. Los incrédulos seguirán al anticristo, creen la mentira, serán juzgados por Dios, serán condenados. Los creyentes, al contrario, creemos en el Cristo verdadero, hemos puesto la fe en la verdad, esperamos la venida del Señor y finalmente seremos salvos para siempre. Digamos de paso que los incrédulos no son condenados porque fueron escogidos para condenación. Este argumento no está en la Biblia. Dios escoge para salvación, nunca para condenación. Y son condenados porque, acabamos de leer, no creyeron en la verdad, es decir, por una decisión absolutamente propia. En estos dos versículos, 13 y 14, y para reforzar su propósito de que los tesalonicenses no tuvieran temor del futuro, o que estuvieran inseguros en cuanto a su salvación, sino que confiaran en el plan divino, presenta una cadena de bendiciones, preciosa cadena de bendiciones del apóstol, que poseemos aquellos que, al igual que los creyentes de Tesalónica, somos del Señor y esperamos su venida. Él dice, amados por el Señor, escogidos por Dios desde el principio para salvación, santificados por el Espíritu, salvados mediante la fe, llamados por el Evangelio, y finalmente glorificados con el Señor Jesucristo. Daría para varias conferencias hablar sobre estos temas, por cierto. Así que es una maravillosa provisión divina para nosotros, pobres pecadores, rescatados por la gracia y el poder del Señor. Simplemente permítame ver cómo obra la Divina Trinidad en nuestra salvación. Pablo comienza diciendo, hablando de un acto de amor de Dios, dice, amados por el Señor. Un amor demostrado en la cruz de Cristo. Aquel versículo tan conocido de Romanos capítulo 5, 8, Dios muestra o demuestra, diríamos también, exhibe su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor expresado en esa elección eterna de Dios, el Padre, hacia nosotros. Pablo lo dice en Efesios 1, 4, dice, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y agrega, en amor, en amor. Pero además dice que hemos sido santificados por el Espíritu, es decir, separados para Dios, para ser suyos, para ser su pueblo. Esa acción del Espíritu Santo que produjo en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que también nos concedió la fe necesaria, es don de Dios, para confiar en su palabra, la fe en la verdad que nos hizo salvos. Y finalmente, amados, santificados, dice también, hemos sido llamados por el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios es una invitación, es una convocación a algo verdaderamente trascendente. No solo somos salvos de la ira venidera, sino además herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que un día nuestra esperanza se tornará en realidad, preciosa convicción que tenemos los creyentes. Y abriremos nuestros ojos transformados en la gloria del Señor, esa gloria que Él prometió a los suyos, y esto, hermanos, será para siempre, por los siglos de la eternidad. Es tan real este hecho futuro que en Romanos capítulo 8, aquellas palabras que tan bien conocemos, versículos 29 y 30, dice que no solo nos conoció en amor, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, sino que también nos llamó, nos justificó y agrega, y nos glorificó, como si ya fuera un hecho consumado. Bendita seguridad, eterna salvación, la que disfrutamos los hijos de Dios.
Bueno, una lección, una convicción, finalmente una apelación. Versículo 15 dice: así que, hermanos, como conclusión, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Pablo termina su exposición en estos versículos leídos con esa expresión: así que, hermanos. Es una verdadera conclusión y al mismo tiempo una apelación para que, en vista del oído, en vista de lo que ya explicó el apóstol y hemos tratado de profundizar un poquito más nosotros, tengan confianza y certeza. Tengamos esa confianza y certeza. Estemos firmes en la fe y retengamos la doctrina que hemos aprendido, sin agregar nada y sin quitar nada. Hermanos queridos, los tiempos son difíciles. Los que vendrán serán altamente peligrosos. Y es necesario estar aferrados a la palabra sin distraernos con novedades que solo conducen a la confusión y a perder de vista las promesas del Señor y una vida de santidad y compromiso hacia Él. La palabra doctrina que utiliza aquí el apóstol significa algo recibido por tradición. Ahora, la tradición es mala, es dañina, cuando es solo producto de razonamientos humanos. Pero es de mucho valor cuando se trata de verdades que pasan de mano en mano. Ese es el significado de tradición. De generación en generación. Y esta tradición no consiste en novedades. No son nuevos descubrimientos, sino la verdad heredada de nuestros padres y a la cual es bueno y necesario estar aferrado. Decir como Nabot, recuerda al rey Acab: guárdeme el Señor que yo te dé la heredad de mis padres. No te daré, agrega, la heredad de mis padres. Y es bueno recordar lo que el proverbio nos exhorta también: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y para concluir el pensamiento, el apóstol prorrumpe en una serie de deseos, como una verdadera oración intercesora. Una oración que su alma de pastor eleva por sus amados hermanos y que llega a nosotros con la misma frescura que hace 20 siglos atrás. Los versículos 16 y 17 que recién leímos nuevamente son una preciosa muestra de lo que el Dios Trino hizo por cada creyente. Nada menos, nada menos. El Dios de la gloria, el Dios eterno. Por usted, hermano, por mí. Y notemos que dice que Dios nos amó en Cristo, que Jesucristo nos dio por gracia consolación eterna y buena esperanza, y que el Espíritu Santo nos conforta, es decir, nos consuela, nos anima, nos ayuda y nos confirma en toda buena palabra y obra. Hoy en día se niega la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Se enseña que el milenio es solo un concepto alegórico y otras enseñanzas erróneas más que no tenemos tiempo de abundar. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a estar como los tesalonicenses del primer siglo, firmes en la palabra de Dios. Que leamos su palabra con sencilla convicción, atesorando en nuestras almas lo que hemos aprendido. Será sin duda un estímulo precioso para vivir vidas de acuerdo al propósito de Dios. Y permítame terminar con unas palabras de ese eximio escritor que se llama Warren Wiersbe, y con eso quiero concluir. Pablo escribe a los cristianos en Tesalónica y les dice: estén firmes, no se dejen llevar por las convulsiones del mundo, por trastornos políticos, ni por la apostasía religiosa. Todas estas cosas deben suceder, pero Dios sigue todavía en el trono. A medida que el fin de la edad se acerca, será cada vez más difícil vivir por Cristo y servirle. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Aferrarse a la palabra de Dios, no escuchar las mentiras del diablo, las enseñanzas de las sectas, las promesas dulzonas de falsos maestros. Aférrense a la palabra de Dios. Tenemos en Cristo y en su palabra estímulo eterno y buena esperanza. Debemos seguir trabajando. Toda buena palabra y obra es un buen lema para practicar en estos días de tinieblas. Perseverar en esparcir la palabra de Dios, en trabajar por Cristo, a ganar a otros. Estamos edificando el cuerpo. Y cuando el cuerpo quede completo, será arrebatado a la gloria. Y esto es lo que Pedro quiere decir al afirmar: apresurándonos
para la venida del día de Dios. Mientras la iglesia esté en el mundo, estorba el programa de Satanás, pero una vez que la iglesia haya sido quitada y el Espíritu Santo haya sido puesto a un lado, en ese sentido que ya vimos, Satanás tendrá mayor libertad, procurará destruir a Israel y arruinar a la humanidad. En estos días de grandes desafíos para el pueblo de Dios, ojalá seamos hallados fieles hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Que Dios bendiga su palabra y sea así. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.